Kilómetro fantasma. Me llamo Ramiro Silva, nací en 1978 en Ciudad Madero, Tamaulipas, y desde que cumplí 21 años manejo tráiler de doble remolque a lo largo de las rutas petroleras del Golfo. He entregado válvulas en Reynosa, tubería en Coatzacoalcos y químicos en Minatitlán. Conozco cada curva del sur de Veracruz como la palma de mi mano. Sin embargo, nada me preparó para la madrugada del 13 de noviembre de 2021, cuando descubrí que no toda carga que transportamos es de este mundo. Aquella semana arrastraba 50 toneladas de asfalto líquido hacia Cárdenas, Tabasco. Era mi segundo día de trayecto y la noche había caído densa, húmeda, con neblina baja que lamía los faros como si quisiera apagarlos. Llevaba encendidos los dos auxiliares de techo y aún así la línea amarilla del acotamiento se difuminaba a pocos metros. Conducir en esas condiciones agota la vista y la mente, de modo que, al llegar al entronque con la antigua carretera costera 180, decidí detenerme. Había visto, horas antes, un anuncio oxidado que prometía estación de servicio El Nance, 2 kilómetros, pero cuando llegué solo encontré ruinas, bomba de diésel cubierta de maleza, tienda convertida en cascarón, techo colapsado por huracanes viejos. Ni una lámpara quedaba, el sitio parecía arrancado de un mundo abandonado. Pensé que aquel abandono jugaba a mi favor, sin clientes, ladrones ni tránsito, dormiría unas horas sin sobresaltos. Metí reversa y estacioné el Kenworth detrás de la tienda, pegado a una franja de monte donde los mangles avanzaban como dedos retorcidos. Corté el motor, dejé que el silencio me envolviera y me recosté en el camarote. El aire olía a sal y lodo, a lo lejos se escuchaba un oleaje contenido. El cansancio me venció en minutos. No sé cuánto tiempo dormí, solo que desperté con el cuerpo tenso y un sonido irregular que no lograba ubicar. Abrí los ojos, completa oscuridad. Apagué la radio antes de acostarme, así que no era interferencia. Afiné el oído. Era un susurro infantil, casi un quejido. Ayúdenme, me duele. Al principio pensé que era un sueño encajado en la vigilia, esa inercia auditiva que a veces arrastramos de los recuerdos. Pero el quejido se repitió, nítido, tembloroso, proveniente de algún punto detrás del tráiler, justo donde los mangles forman un matorral tan tupido que la niebla se engancha a sus ramas. No tocó mi conciencia el miedo sino la lógica. Las bandas criminales del Golfo acostumbran tender trampas con falsos accidentes o niños extraviados para obligar a los conductores a detenerse y robarles la mercancía. Sin embargo, también existe la posibilidad de un accidente real. Los caminos mexicanos están llenos de historias trágicas que empiezan por la indiferencia de alguien. Me levanté, me calcé las botas y tomé la linterna recargable. Antes de bajar comprobé que la puerta del camarote cerrara bien. En mi cinto guardé el cuchillo de trabajo. Abrí, bajé, sentí el lodo ceder bajo el peso y avancé hacia la franja de sombras. La niebla apagaba el haz de la lámpara en menos de 3 metros. Entre los troncos, el susurro se convirtió en lamento desgarrado. Me quema, tuve un sobresalto. Aquel tono no era el de un infante suplicando sino el de alguien acostumbrado a sufrir. Una voz vieja atrapada en garganta joven. Cada paso embarraba las suelas, los mangles resumaban agua salobre y las luciérnagas formaban espirales como si huían de algo. Me adentré quizá unos 20 metros hasta que la maleza se cerró en torno a mí. Entonces, el lamento se extinguió. Un silencio brutal, ni insectos ni brisa. Apreté la linterna, el foco parpadeó. Allí comprendí que el monte respiraba detrás de mí con un aliento que no era viento sino expectación. Un chasquido vino de arriba. Giré la luz. Sobre mi cabeza, entrelazada en las ramas, colgaba una soga verde de moho, aún húmeda, balanceándose sin ritmo. No había cuerpo alguno, solo esa cuerda girando como si acabara de ser soltada. El aire olía a yodo rancio, idéntico al de las fosas clandestinas que vigila la Guardia Nacional. Retrocedí 2 pasos, las raíces parecían manos que se alzaban para tomar mis botas. Otro chasquido, ahora detrás, la soga se despedazó, cayó al suelo sin ruido y, al mismo tiempo, una carcajada femenina perforó la espesura. No era la risa de anciana que uno imagina desde el prejuicio,
era un graznido lúbrico, satisfecho, con la resonancia de algo hueco y sin pulmones. Tragué saliva. Toda lógica se me escapó como agua entre dedos. Quise correr, pero mis piernas se trabaron en la maraña. Entonces la linterna se extinguió. Oscuridad total. Dicen que la noche absoluta huele a encierro. Para mí olía a metal caliente y sangre añeja. Cerré los ojos porque abrirlos no hacía diferencia, y fue con los ojos cerrados que sentí la presencia encima, un peso apenas perceptible en el aire, como cuando un tráiler pasa cerca y desplaza el viento. Abrí de golpe y la linterna, milagrosamente, regresó a la vida un instante. Alumbró el tronco más próximo y allí, encaramada boca abajo, descubrí a una mujer que no era mujer, piel como trapo reseco, dedos tan largos que rodeaban la rama y se unían sobre la corteza, cabello mezclado con algas y gusanos, ojos abiertos hasta casi reventar, pupilas blancas que brillaban con la luz como conchas muertas. Su boca, sin dientes, se estiró hasta las orejas cuando me vio. La carcajada brotó de nuevo, y algo se desprendió de su garganta, un líquido oscuro que goteó sobre mi mejilla y quemó como ácido. El dolor me devolvió el control del cuerpo. Me giré, arranqué raíces y lodo con las botas y corrí. Las ramas me arañaban los brazos, la luz centelleaba. La carcajada rebotaba a mi alrededor, unas veces lejos, otras pegada a mis oídos, como si la criatura pudiera saltar de árbol en árbol a la velocidad de la luz. Vi entre la bruma la silueta del tráiler, la caja blanca y el tractor rojo atenuados por el relente. Apenas mis botas tocaron la grava sentí que el monte se detenía, el eco de la risa quedó atrás, detenido justo donde empezaba el asfalto. Subí, cerré la puerta, giré la llave. El motor tardó una eternidad en arrancar. Cuando lo hizo, la consola iluminó la cabina con un resplandor tenue. Metí primera, solté embrague, me lancé rumbo a la salida. Mientras giraba para incorporarme a la 180, la luz de cruce rozó la tienda ruinosa y, por un instante fugaz, la vi de pie bajo el pórtico derrumbado, cabeza ladeada, cabello chorreando, brazos caídos como sogas, sonrisa que ni la distancia consiguió borrar. Parpadeé. La niebla se la tragó. Conduje a 90, luego a 100. La aguja del tacómetro subía pero no escuchaba el rugido del motor, solo el latido frenético en mis sienes. Los puentes de concreto retumbaban bajo las llantas, cada sombra de mangle en la cuneta parecía estirarse para engancharse al chasis. A la altura de Hueyapan de Ocampo las luces intermitentes de un retén estatal me obligaron a reducir. 3 patrullas, conos naranjas, agentes con fusil. Estacioné. Bajé el cristal. El oficial se acercó, debí parecerle un muerto, sudor frío, ojos inyectados, la mejilla irritada por una quemadura reciente. Me preguntó si me sentía bien. Mentí, dije que era solo cansancio y él asintió, acostumbrado a camioneros destruidos por anfetaminas y jornadas imposibles. Me liberó tras revisar papeles. Antes de irse, me sugirió detenerme a descansar en la gasolinera de Loma Bonita, donde hay vigilancia. Asentí. Él no sabía que la vigilancia humana poco sirve cuando aquello que te sigue no lo detiene una bala. Llegué a la gasolinera San Manuel pasada la 1. Llené tanque, estacioné cerca de la tienda Oxxo y apagué el motor, pero el cuerpo no obedecía la orden de relajarse. Temblaba, la quemadura ardía, el recuerdo del bosque latía detrás de los párpados. Pensé en llamar a mi esposa, Lucinda, pero ¿qué diría? ¿Que una bruja colgada al revés me escupió veneno? Ni yo lo creería escuchado de otros labios. Opté por lavar la cara en el sanitario. Frente al espejo noté líneas negruzcas donde el líquido me cayó, parecían venas que brotaban de la herida y se extendían hacia la oreja. Las toqué, dolían por dentro, no en la piel. Dolor de hueso. Regresé al camión. Quise dormir pero cada vez que cerraba los ojos la veía balancearse. Traté de razonar, ¿qué había en el Nance antes de quedar en ruinas? Recordé a un viejo de Minatitlán que, años atrás, me contó historias sobre la costa. Decía que en los 30, esa faja de manglar sirvió de tiradero clandestino para los cuerpos de los braceros que morían de fiebre amarilla durante la construcción del ferrocarril. Los colgaban para que la marea los llevara, porque cavar en suelo salitroso es imposible.
Cuerpos colgados, mujeres viudas convertidas en lamento, niños sin bautizar perdidos entre los esteros. ¿Sería uno de esos espíritus lo que encontré? Tal vez. Pero las leyendas se sienten ajenas hasta que te arrancan un trozo de carne. Amaneció. El sol filtró su luz, anaranjada, a través del parabrisas. Solo entonces me atreví a prender el camión para retomar la ruta. Conducir de día siempre da la falsa seguridad de que los monstruos se esconden con el gallo, y por unas horas funcionó, entregué la carga en tiempo, firmé papeles, regresé a casa. Esa tarde, al ducharme, pestañas de pelo negro se deslizaron por el desagüe. Las mías son castañas. 2 semanas después desperté de madrugada con la sensación de algo colgado sobre la cama. No había nada, pero la quemadura se ensanchó. Fui a un dermatólogo, diagnósticos cruzados, dermatitis de contacto, alergia química, hongo tropical. Ningún ungüento la detuvo. Hoy, casi 4 años después, la mancha negra me cubre la mitad del cuello y se extiende hacia el pecho como raíz submarina. Algunas noches escucho el susurro en mi oído, una voz infantil que implora entre sollozos. Sé que no es la niña la que habla, sino la carcajada que la devora desde dentro. Continué trabajando porque los recibos no esperan, pero jamás vuelvo a estacionarme en sitios sin luz. Cuando el cansancio me vence, busco convoys, patios custodias, cualquier cosa menos soledad. Aún así, cada vez que cruzo el kilómetro 148 de la carretera costera 180, la zona donde se encontraban las ruinas de El Nance, los focos delanteros parpadean, el tacómetro se tambalea y la radio lanza un chirrido que no es estática ni señal, es la risa hueca que un día me goteó ácido en el rostro y todavía bebe de mi sangre, viaje tras viaje. Kilómetro tras kilómetro. Si alguna vez transitas estas rutas y el cansancio te empuja a detenerte, recuerda mi historia. La carretera es larga, las sombras son pacientes y las sogas olvidadas aún conservan memoria de los cuerpos que colgaron. Quizá tu carga pese 50 toneladas, pero el verdadero lastre es lo que no ves hasta que ya cuelga de tu cuello. No detengas el motor. No respondas a voces que no puedas ver. Y sobre todo, nunca, jamás, levantes la mirada si el monte parece reírse de ti. El camino muerto. Tenía 38 años y más de la mitad de mi vida giraba en torno a la caja de un Kenworth rojo con placas de Sonora. En 2019 la empresa para la que trabajaba firmó un contrato urgente, transportar rollos de cable industrial desde Monterrey hasta la costa de Guerrero, cruzando los valles áridos de San Luis Potosí y las curvas serranas de Michoacán. El pago era bueno, pero el itinerario exigía conducir de noche por tramos poco transitados. Aún así acepté, los traileros comemos kilómetros igual que aire y, francamente, yo necesitaba el dinero. Salí un martes a las 7 de la noche, decidido a manejar sin parar hasta que el cansancio me obligara a orillarme. Las primeras horas pasaron monótonas, luces blancas que se acercan, luces rojas que se alejan, el motor roncando a ritmo de cuna. Pero antes de llegar a Matehuala, el tablero digital parpadeó como si hubiera un falso contacto. Bajé la velocidad, revisé fusibles con la linterna y no hallé falla. Volví a la cabina, la temperatura era normal, el diésel a 3/4, todo en orden. Creí que había sido un pequeño cortocircuito y seguí. Faltaban 20 minutos para la medianoche cuando escuché el primer crujido. No venía del motor ni del chasis, sino de la radio CB que llevaba apagada. El altavoz soltó un estallido estático y luego susurró una palabra, apenas audible, como si el aire se deshiciera dentro de la bocina: detente. Puse los nudillos sobre el volante para obligarme a no frenar. Quizá alguien usaba la misma frecuencia y la interferencia rebotaba en las sierras. Cambié a FM, dejé correr corridos viejos para ahuyentar aquel eco y pisé fondo. A la 1:15 me venció el sueño. El tramo era recto, aburrido, sin señal telefónica. Pensé en un descanso rápido, recordaba una estación Cadena 21 en Villa Hidalgo, pero mis ojos se cerraban ya. Entonces apareció un letrero verde luminoso, área de servicio Rancho Viejo, 700 metros. Jamás la había visto en mis viajes y sin embargo el logotipo parecía de los 70, desteñido pero familiar.
Bajé a la rampa, crucé un arco de tabiques despintados y entré en un patio de cemento agrietado. Había 2 bombas de combustible de las que uno aún debe accionar la manija, un anuncio maltrecho de aceite Quaker State y un par de postes con focos amarillos, demasiado pocos para tanta oscuridad. No vi otro tráiler ni un coche particular. Solo una tiendita rectangular con las persianas mitad abajo y un letrero de Abierto 0, con o reemplazada por un 0, que titilaba cada 4 segundos. Mataba el frío del altiplano un viento penetrante que traía olor a hule quemado y tierra mojada. Quise retroceder, regresar a la carretera, pero ya había apagado el motor. Pensé, 5 minutos, estírate, compra café instantáneo, sigue camino. La puerta de la tienda sonó como un quejido metálico. Adentro, la luz era mortecina y flotaba un tufo a papel viejo. Los estantes estaban casi vacíos, galletas expuestas a la humedad, botellas de refresco empañadas, sobres de sopa instantánea vencida. Tras el mostrador, un anciano con gorra ranchera veía un televisor portátil, la pantalla chisporroteaba líneas verticales verdes. Pagué un café de tarro y un chocolate, solté un «buenas noches», él levantó apenas el mentón. Sus uñas estaban negras de grasa seca. Me dio el cambio sin rozar mi mano. Cuando salí, advertí algo que me erizó. La temperatura había bajado de golpe y un banco de neblina se acostaba sobre el suelo, espesándose entre las llantas de mi tráiler. La escarcha blanquecina parecía trepar por la defensa, como dedos que reclamaban posesión. Bebí un sorbo rápido, café tibio, insípido, y lancé el vaso lejos. Subí a la cabina. Acomodé el asiento, cerré los ojos y me hundí en un sueño roto que quizá duró segundos, quizá minutos. De pronto, 3 golpes formaron una cadencia contra la puerta del copiloto. Abrí los ojos en plena oscuridad, las luces interiores no respondían. Solo se distinguía el pálido resplandor de la luna, muy alta, deformada por la bruma. Acerqué la mejilla a la ventanilla, expectante. Algo se movía al pie del estribo, una silueta angosta, quizá un niño, quizá alguien agachado. Mi mano tembló mientras tanteaba la linterna. Apunté el haz blanco. Nada. El golpe se repitió, esta vez en la puerta del conductor. Giré la lámpara con el pulso desbocado y allí estaba, un hombre corpulento, cubierto por un overol Dieselman desteñido, cabeza gacha. No tenía rostro a la vista, llevaba puesto un casco oscuro de soldador, visor abajo. Me observaba sin verme. Levantó la mano derecha y exhibió algo, un transmisor CB portátil, idéntico al mío, con la antena torcida. Lo acercó a la visera del casco y apretó el botón, salió una voz hueca, idéntica a la que había escuchado en la cabina horas antes, «detente». El terror paralizó mis piernas. Giré la llave y el motor soltó un bramido. El extraño no se apartó. Subió un pie al estribo, lento, como si la gravedad no le afectara. Golpeó de nuevo, ahora con fuerza tal que la lámina vibró. Apreté el claxon, tocándolo un segundo eterno. El casco reflejó el destello rojizo del tablero, bajo el visor apenas vislumbré una gentuza de cicatrices retorcidas en lo que alguna vez fue un rostro humano. Sentí un nudo gélido recorrer mi cuello. Engrané primera sin mirar atrás y arranqué. La llanta trasera derrapó sobre la escarcha, el hombre cayó hacia un lado, pero al asomarme de reojo aún levantaba el transmisor, deformándose en la niebla como silueta de humo. Tomé la autopista rumbo a Ciudad Valles a una velocidad absurda. El tacómetro rozaba zonas que ningún mecánico permitiría. Conectar el manos libres para avisar por radio me pareció instinto lógico, pero la frecuencia estaba muerta. Ni siseo, ni estática, un silencio absoluto, como si toda electricidad hubiera sido devorada. Me obligué a conducir con los hombros tensos hasta que el cielo se tornó gris cemento y las nubes dejaron filtrar luz fría. Al amanecer vi la caseta de cobro El Peyote. Detuve la unidad. El empleado del capote azul extendió la mano para el dinero. Lo miré con tal ansiedad que frunció el ceño. ¿Todo bien, jefe? Tardé en responder. Le conté a medias, una gasolinera vieja, un hombre en casco de soldador, la radio muerta. El cobrador guardó silencio.
Después señaló el retrovisor exterior derecho. La antena CB colgaba, rota, como si alguien la hubiera arrancado de cuajo. Eso pasa cuando uno se mete al kilómetro 133, murmuró. Le pedí que explicara. Dijo que 20 años atrás, un comando criminal secuestraba traileros cargados de cobre y acero, los detenían en un patio clandestino tras una estación abandonada. Les obligaban a pasar frecuencia falsa para guiar otros camiones hasta allí. Un chofer se resistió. Según la leyenda, le soldaron la máscara al rostro con soplete encendido, luego lo quemaron dentro de la caja con las radios chirriando. Desde entonces, algunos conductores reportaban un hombre sin cara, con casco y transmisor, pidiendo que te detengas para entregarte la muerte que él recibió. Las historias de carretera siempre cargan exageración, pero algo en la voz de aquel empleado sonaba tan gastado como verdadero. Me devolvió el cambio con dedos temblorosos. Pase y no mire los espejos, recomendó sin alzar la vista. Crucé la pluma y aceleré. El sol subía despacio, como temeroso de iluminar demasiado aquel tramo. 10 kilómetros adelante me atreví a girar el espejo. Nada fuera de lo normal, solo un camión que se aproximaba a lo lejos y la cinta asfáltica ondulante. Tomé aire, mis nudillos, blancos sobre el volante, apenas recuperaban color. Encendí la radio otra vez y ahora sí surgió la estática clásica. Moví el dial hasta la frecuencia de la empresa. Una voz femenina llamó mi clave personal, exigiendo reporte. Contesté entrecortado, inventé una avería mecánica, preferí no contar la verdad. Al caer la tarde llegué a una pensión segura en Lázaro Cárdenas. Entregué la unidad, firmé papeles, pedí un cuarto. Me di una ducha larga. Mientras el agua golpeaba la cerámica me prometí no conducir de noche por rutas que no conociera. Cerré la llave y el goteo siguió, irregular, pertinaz. Detente, creí escuchar entre el repique del último hilo de agua. Sacudí la cabeza. Tal vez era mi pulso ensordecedor. Dormí poco. Antes del alba volví al patio para revisar la caja. La lona estaba intacta, los precintos sin violar. Caminé alrededor y encontré algo que no encajaba. El costado derecho del remolque tenía una delgada línea cenicienta, como si alguien hubiera pasado un soplete apagado pintando una silueta. El contorno formaba la figura de un hombre alto, con casco, brazo extendido sosteniendo algo delgado. El roce de mis dedos dejó carbón en la yema, todavía tibio. Renuncié ese día. Vendí mi licencia federal, quemé el uniforme, cambié de oficio. Ahora manejo una grúa dentro de la ciudad, nunca salgo a carretera. Y cuando pasan en las noticias accidentes de tráiler en el kilómetro 133, con cabinas chamuscadas y radios fundidas, apago el televisor. Me refugio en el único consejo que vale la pena repetir: si escuchas un susurro por la frecuencia muerta, no cuestiones nada. Pisa el acelerador, atraviesa esa línea invisible y no mires los espejos. Porque algunos fantasmas no necesitan cadenas ni sábanas para atraparte, les basta el eco de tu propia voz diciendo que estás cansado y que necesitas parar, aunque sea un minuto. Un minuto es todo lo que les hace falta para soldarte a su condena y enviarte a la ruta eterna, aquella que no figura en ningún mapa y de la que nadie regresa con la antena intacta. Fauces en el asfalto. Tenía 29 años cuando crucé por última vez la meseta árida que separa Zacatecas de San Luis Potosí. Era junio de 1991, un verano demasiado caluroso para viajar de noche, pero el calendario de la empresa apremiaba y yo ya estaba curtido en desvelo sobre la Federal 45D. Iba al mando de un Kenworth rojo y plateado cargado con 50 toneladas de tubería. A mi lado viajaba el Chacal, un veterano apodado así por su risa ronca y por los colmillos de plata que asomaban al hablar. Él conocía atajos imposibles, viejos terraceros mineros que, según juraba, recortaban casi 100 kilómetros de trayecto. Aquella madrugada me propuso uno que salía de Villa de Cos y se internaba en un rumbo de sierras desnudas llamadas La Marranera. Acepté, el tiempo era oro y el motor ruñía impaciente. Apenas dejamos el asfalto, la brecha se convirtió en un pasillo de polvo viscoso. La temperatura dentro de la cabina subió porque el aire acondicionado no funcionaba desde Saltillo.
Bajamos las ventanillas para respirar y enseguida el silencio del desierto se llenó con un zumbido de chicharras que parecía latir entre los pilares de mezquite. El faro alto dibujaba conos de luz amarillenta donde saltaban insectos como chispas. Avanzábamos a 15 kilómetros por hora, cuidando no rasgar la panza de la góndola. En la radio de banda civil solo chisporroteaba estática, intenté encontrar alguna plática de colegas, pero no hubo respuesta. El chacal rompía la monotonía contando historias de huidas y redadas de los 80, de cuando la carretera era un refugio más seguro que cualquier cantina. Yo asentía, acostumbrado a convertir las anécdotas ajenas en ruido de fondo. Hasta que empezaron los aullidos. Al principio eran tenues, distantes, como si la bocina del motor estuviera chillando por falta de aceite. Luego se volvieron claros, prolongados, con un timbre ronco que subía y bajaba como una sirena vieja. No eran perros, ninguno puede ladrar así, y demasiado poderosos para coyotes comunes. Los escuchamos delante, detrás, a ambos lados. El chacal dejó de hablar, yo solté el volante un instante para subir la ventanilla y noté que mis manos olían a hierro, quizás sudor mezclado con polvo. La brecha se adentró en un cauce seco, el tráiler quedó flanqueado por taludes de roca desmoronada. Allí vimos la primera silueta, un animal enorme parado en mitad del camino, patas alargadas, lomo encorvado, orejas puntiagudas, ojos como candela ahogada. Iluminado por los faros, el bicho no retrocedió, ladeó la cabeza igual que un jinete examinando al adversario. Frené en seco, el remolque crujió. El chacal masculló un insulto, rebuscó debajo de su asiento y sacó una pala corta, su arma predilecta contra parásitos de carretera. El animal se alejó con un brinco extraño, casi humano. Entonces comprendí que no estábamos frente a un simple depredador. La silueta saltó al terraplén izquierdo y se quedó allí, observando, mientras otras 3 sombras emergían de los matorrales. Todas tenían la misma forma estilizada, demasiado alta para coyotes, demasiado delgada para lobos. Sus pasos no hacían ruido sobre la grava, y cuando uno de ellos abrió la boca pude ver colmillos brillando como rallador de acero bajo la luz. Volví a meter primera y avancé sin mirar el velocímetro, preferí que la caja temblara a quedarme varado. Las bestias trotaron pegadas a la defensa, 2 por lado. No corrían, parecían escoltar el camión como sabuesos de un funeral. Intenté razonar, quizá buscaban alimento en la carga, quizá era simple curiosidad animal, pero el sudor helado en mi nuca desmentía cualquier esperanza de lógica. Cada cierto trecho, una de ellas golpeaba la puerta con la cabeza, suave, rítmica, como exigiendo que abriéramos. El valle se cerró en una curva y de pronto entramos a un túnel de mezquites retorcidos. Las ramas rasguñaban la caja y la lona resonaba cual tambor. Entonces algo mucho peor ocurrió, las luces delanteras se apagaron. No se fundieron, fue como si alguien hubiera accionado un interruptor. Pisé el freno pero ya era tarde, la penumbra era absoluta y las criaturas aprovecharon. Oí el primer zarpazo en la chapa, luego otro, luego el golpeteo sobre el toldo. El chacal gritó que siguiera, que no parara, así que lo hice casi a ciegas, guiándome por la franja de brecha que apenas se distinguía bajo la luna. Una garra atravesó la ventanilla derecha y arañó el tablero, dejando un surco profundo, otra se hundió en el toldo y rasgó el metal como si fuera cartón húmedo. El aire se llenó con un olor a carne vieja, un tufo dulce que mezclaba sangre cuajada y tierra caliente. El rugido del motor se mezclaba con los gruñidos que brotaban justo encima de nuestras cabezas. No había tiempo de rezar, lo único que hice fue soltar una carcajada nerviosa, un recurso infantil para no quebrarme, y pisar fondo. La brecha comenzó a descender, sentí como el tráiler se inclinaba cuando las llantas traseras reventaron una piedra. Aún sin faros, podía intuir destellos de luz blanca más adelante, tal vez la autopista, tal vez algún rancho con generador. Las criaturas dejaron de martillar el techo y escuché un golpe seco detrás, luego otro, como cuerpos saltando y cayendo de la góndola. Quise creer que se habían rendido. Fue peor. Los aullidos reaparecieron a lo lejos, esta vez formando un coro. Todas las voces se reunían en algún punto delante, creando un tapiz sonoro que vibraba en el pecho.
Cuando por fin la pendiente terminó, recobré la vista de la carretera principal, una cinta gris que brillaba bajo los faros de un tractocamión en sentido contrario. Ese destello bastó para reactivar mis luces. Brinqué de alivio hasta que vi que bloqueaba el entronque. En medio de la salida, formando un semicírculo perfecto, había más de una docena de esos seres. De pie. No a cuatro patas. Eran altos, huesudos, cubiertos de un pelaje ralo que dejaba al descubierto piel oscura y cuarteada. Los ojos ardían con un fulgor que recordaba brasas en extinción. Sujetaban piedras largas, casi lanzones, talladas en forma de cuchilla. El chacal soltó la pala y se persignó sin palabra. Yo apreté el volante hasta que me dolió la carne. No frené. Como un suicida, embestí el muro viviente. Sentí impactos sordos en defensa y parrilla, crujidos como costillas astillándose, luego pasé sobre algo flexible, quizá un brazo, quizá una rama. El camión tembló, pero emergimos al asfalto como bólido desbocado. Miré por el retrovisor, la brecha se hundía en la oscuridad absoluta, ninguna silueta nos seguía. Sin embargo, los aullidos prosiguieron, esta vez sonando ofendidos, retorcidos en un bramido gutural que se perdió cuando el motor subió de vueltas. Conduje sin detenerme hasta un retén militar 20 kilómetros adelante. Allí las luces de las torretas, los fusiles y el bullicio de radios parecieron arrancarme de una pesadilla. Al bajar de la cabina casi me desplomo, las piernas no me respondían. Un soldado joven me preguntó si estaba herido, señalé el tráiler y el toldo destrozados. Ellos inspeccionaron con lámparas. Encontraron mechones de pelo negro pegados al metal y huellas afiladas que parecían grabadas con cuchillas. Tomaron fotos y yo declaré un atropello múltiple contra una manada de coyotes rabiosos, no quise pasar por loco. Las autoridades asentaron daños a fauna silvestre y nos dejaron ir. Cuando salimos, el chacal encendió un cigarro, su mano temblaba tanto que apenas pudo sostenerlo. Tardó un minuto en hablar. Solo dijo 2 palabras, eran nahuales. No repliqué. Comprendí que lo sabía desde antes de emprender el atajo, quizá lo había sospechado cuando oyó el primer aullido. En algunas zonas, dijo, la gente de monte todavía practica el viejo pacto, adoptar piel de bestia a cambio de sangre fresca. Ellos cazan en silencio y protegen los caminos antiguos que los tráileres profanan con diésel y ruido. Llegamos al patio de maniobras al amanecer. Entregué la bitácora de viaje en blanco, no quise escribir nada y pedí el resto del día libre. Dormí 17 horas seguidas, pero soñé con colinas de mezquite y ojos incandescentes flotando en el polvo. Al despertar renuncié. Vendí mis pertenencias, compré un taller mecánico y juré no volver a manejar de noche. Han pasado más de 30 años. Cada tanto escucho a colegas narrar accidentes extraños en la 45D, tráileres volcados sin causa aparente, cabinas desgarradas como por garras gigantes, choferes hallados con la mirada helada, aferrados al volante aunque el camión esté hecho chatarra. Nunca intervengo. Solo miro el suelo y recuerdo el olor a carne vieja, la sombra erguida en medio del atajo y aquel coro de voces inhumanas que aún vibra en mi tinnitus cuando la ciudad se queda en silencio. Si algún novato me pide consejo, le ofrezco lo único que aprendí: mantente en la autopista iluminada, escucha la carretera como un animal escucha la tormenta y jamás, por prisa o confianza, te desvíes hacia la tierra donde la gente deja de ser gente. Porque en los parajes olvidados del altiplano mexicano todavía se pasean criaturas que caminan erguidas, con fauces de perro y corazón humano, esperando que un tráiler solitario cruce su territorio para recordarnos que aquel asfalto pertenece a los vivos, pero la brecha polvorienta gobierna a los condenados. El rastro. No sé exactamente cuándo dejé de sentir mi casa como hogar y convertí la cabina de mi tráiler en dormitorio, comedor y confidente, pero así ha sido desde hace más de 12 años. Me llamo Adrián Castillo, tengo 34 y transporto vigas y láminas de acero entre Monterrey y Querétaro. Vivo pendiente del tacógrafo y de los boletos de báscula, de las miradas rápidas al cielo que anuncian norteadas inesperadas en la Sierra de Santa Rosa. Pese a la inseguridad y a los retenes fantasmas que todos tememos,
Siempre he pensado que el camino me pertenece, hasta la noche en que el camino me dijo lo contrario. Era abril de 2018, lunes de calendario, pero en la cabina el tiempo se mide en kilómetros y litros. Salí de la planta a las 9 de la noche con 32 toneladas a cuestas. La idea era avanzar lo suficiente antes de que la tormenta que anunciaba el radio me alcanzara. Crucé los suburbios de Escobedo oliendo a carne asada que se apagaba bajo las primeras ráfagas de viento. Al llegar al kilómetro 277 de la 57, las gotas ya golpeaban como perdigones. Bajé la velocidad y apagué la música para concentrarme solo en el motor y en la cinta oscura que se deslizaba bajo las luces altas. El limpiaparabrisas no daba tregua, y cada vez que una ráfaga más fuerte azotaba la chapa, el tablero parpadeaba, como si toda la unidad respirara con dificultad. La medianoche cayó a plomo. En el espejo podía ver el resplandor intermitente de mis propios faros rebotando contra la cortina de agua. Pensé en detenerme en la gasolinera de San Tiburcio, pero la misma voz que tantas veces me empujó a cumplir tiempos imposibles me dictó seguir. Y seguí. A la 1:46 mi radio empezó a rugir con estática, una corriente sucia de chasquidos que ahogó la frecuencia de la empresa. El GTA se quedó congelado en un bucle absurdo. El cursor giraba sobre sí mismo como si el camión se hubiese puesto a bailar. No era la primera vez que la sierra hacía de las suyas con la señal, pero aquella distorsión no sonaba a simple problema de antena, era un pelo erizado en la nuca, un presentimiento que se te mete por las costuras del uniforme. Fue entonces cuando apareció la silueta. No brincó desde la maleza ni descendió de algún talud, simplemente estaba ahí, en medio de mis luces, a unos 10 metros, vestida con lo que me pareció un impermeable de plástico amarillo. No había tiempo de frenar del todo. Pisé el clutch y dejé que el tráiler se comiera la inercia, pero la imagen se volvió más nítida, más cercana, inevitable. Sentí el golpe, un crujido opaco contra la defensa, un grito devorado por la tormenta. Todo quedó quieto en un segundo interminable. Cuando volví a respirar, el motor seguía encendido y las balatas olían a hierro ardiente. Puse intermitentes, me bajé con la linterna y corrí al frente. La carretera estaba vacía. El agua formaba ríos que arrastraban hojas y tierra, pero no había rastro de la persona ni de su impermeable ni de un paraguas roto. Revisé bajo el chasis, palpé los guardafangos, iluminé los matorrales aledaños, grité y señora, con las cuerdas vocales tensas de terror, sin obtener respuesta. El miedo lógico, el juicio, la cárcel, el peso de una muerte en el expediente, se mezcló con otro miedo, más antiguo, más primitivo, el de comprender que algo escapaba a toda línea de explicación. Llamé al 911. La operadora me pidió que no abandonara la escena, que señalizara el punto y aguardara a la patrulla de Villa de Cos. Con la lluvia cayendo en vertical, pasé casi 2 horas escuchando el goteo del techo mientras mi mente rebobinaba el impacto una y otra vez. Cuando por fin llegaron la patrulla y una ambulancia, amanecía con un cielo color plomo. 3 agentes y 2 paramédicos examinaron el área con una calma que parecía burla. Después de 40 minutos concluyeron que no había nadie, ni sangre, ni vidrios, ni huellas. Preguntaron si estaba cansado, si había tomado energizantes, si padecía insomnio. Revisaron las luces del tráiler, las llantas, la defensa impoluta. Me sugirieron, en tono menos que amable, que quizás confundí una bolsa negra revolcada por el viento con un peatón inexistente. Firmé un acta para librarme de cargos y arranqué de nuevo, pero la derrota moral era peor que cualquier multa. Dormí en la pensión de San Luis Potosí esa tarde, desperté empapado de sudor por una pesadilla en la que un golpe seco se repetía y se repetía sin pausa. Al día siguiente cargué retorno, varillas huecas con destino a García, Nuevo León. Nubes bajas cubrían la sierra, aunque ya no llovía. A las 3:20 de la mañana del miércoles, mi odómetro indicó que me acercaba otra vez al kilómetro 277. Sentí que el pecho se me apretaba, como si mi propio cinturón de seguridad me estrangulara. El radio volvió a rechinar, pero esta vez distinguí en la interferencia una voz femenina muy suave, apenas un murmullo que decía un nombre que entonces no reconocí. Aflojé el acelerador y me orillé. Apagué el motor para oír mejor. La estática se cortó en seco.
El silencio era absoluto, como sordo. Salí de la cabina, encendí la linterna y caminé al arcén. A cada paso el aire parecía más frío, más pesado. 10 metros dentro de la maleza descubrí algo que me paralizó, una cruz de concreto erguida sobre una base de piedras, gastada por los años, sin flores, sin veladoras, rodeada solo de hierba quemada por la helada. Me acerqué en cámara lenta y limpié con la mano la placa metálica corroída. Bajo la capa de óxido leí, Lucía B.H. 12 de abril de 1998. Exactamente 20 años y 2 días antes de mi atropello. Mi boca se quedó seca pese al viento húmedo. Toqué el borde de la cruz con los dedos entumecidos. Una corriente helada me recorrió el brazo. En ese instante un destello iluminó el paraje, como un relámpago mudo. Por un segundo juraría que vi la figura de la mujer, de espaldas, a unos metros de la carretera. El impermeable amarillo pegado al cuerpo por una lluvia invisible y el cabello negro adherido al cuello. Cuando parpadeé ya no estaba. Retrocedí atropelladamente, tropecé con un tronco y caí de bruces sobre el lodo. El golpe dolió, y ese dolor me devolvió el control. Me levanté, crucé los brazos contra el pecho y caminé de regreso al tráiler sin mirar atrás. No encendí el motor enseguida. Dentro de la cabina el olor a tierra mojada se mezclaba con el de mi miedo. Busqué en el tablero un rosario que guardo desde que era aprendiz y repetí en voz baja las únicas palabras que me salían: que Dios me acompañe. Cuando arranqué de nuevo, el GPS volvió a la normalidad y la radio resucitó con música norteña, como si nada hubiera pasado. Conduje hasta la siguiente gasolinera y ordené café cargado. Temblaba tanto que el vaso vibraba sobre la mesa de fórmica. Regresé a Monterrey al amanecer sin más sobresaltos, pero la mente siguió encendida. Busqué noticias viejas en hemerotecas digitales. La nota apareció en un recorte de periódico regional. Lucía B. Hernández, 27 años, murió la madrugada del 12 de abril de 1998 atropellada por un tráiler en circunstancias no esclarecidas. El chofer aseguró que la mujer caminaba bajo la lluvia envuelta en un impermeable amarillo. Declaró que intentó esquivarla pero ella se detuvo en medio del carril. Fue absuelto por falta de pruebas concluyentes. El kilómetro del accidente, 277. Cerré la laptop con las manos sudorosas. Quise olvidar, pero cada viaje me obligaba a pasar por aquel tramo. Al principio aceleraba y cerraba por completo las cortinas del parabrisas. Más adelante comprendí que huir no servía. Empecé a llevar flores blancas en el asiento del copiloto. Cada vez que mis ruedas cruzan los radares electrónicos del 277, reduzco, me orillo y coloco un ramo en la base de la cruz. Algunas mañanas he encontrado las flores marchitas, otras mañanas han desaparecido sin dejar rastro. Nunca he visto un pétalo tirado cerca. Cuando deposito el ramo siento la misma ráfaga helada subir desde mis botas hasta la nuca, y sin embargo también siento una calma insoportable, como si un silencio antiguo me diera las gracias. Hubo compañeros que se burlaron cuando la historia empezó a rodar por los grupos de WhatsApp. Con el tiempo, 2 o 3 admitieron haber sentido interferencias en la radio alrededor de ese punto, o escuchar pasos sobre la gravilla cuando paran a estirar piernas en la madrugada. Ninguno quiso investigar demasiado. La carretera es una serpiente larga y caprichosa. Todos aprendemos que algunos tramos muerden de un modo que no deja marcas visibles. Hoy escribo esto desde una pensión en Querétaro, a punto de dormir antes de mi regreso. Afuera, el cielo ruge con nubes moradas que prometen otra noche de tormenta. En la litera de arriba hay un conductor novato que mañana tomará la ruta norte por primera vez. Me preguntó hace rato si era cierto que por la 57 se aparece una mujer bajo la lluvia. No supe qué decirle sin sonar loco ni darle un sermón inútil. Le sugerí que ajustara bien las plumillas de limpiaparabrisas y que, si la señal del GPS se pone a girar en círculos, lo mejor es bajar la velocidad y no tocar el claxon. Hay advertencias que no están en los reglamentos, le dije, porque fueron escritas con algo más permanente que la tinta. A veces cierro los ojos y revivo el instante del golpe, el crujido contra la defensa seguido por el vacío, como un tambor que nunca termina de apagar su eco. No sé si lo que vi aquella noche fue un recuerdo atrapado en el asfalto, el reflejo retorcido de una tragedia que busca testigos, o algo peor que no cabe en las palabras que manejo.
pero sé que el kilómetro 277 es ahora tanto parte de mi ruta como de mi vida. Algunas vidas se miden en años, la mía se mide en tramos y en la promesa que me hice de no dejar que la memoria de Lucía se oxide por completo. Mañana antes del amanecer volveré a dejar flores frescas. No espero respuestas ni perdón. Solo quiero cumplir con ese pequeño pacto que la carretera me impuso, recordar que a veces el destino toma forma de camino mojado, que los fantasmas también hacen autostop y que un tráiler, por grande que sea, no siempre puede cargar con todo el peso que recoge en el asfalto. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.